presentamos un espacio para conocer proyectos y experiencias que están trabajando en estas claves. Para dinamizar la sesión tenemos la compañía de Mariano Hernández Monsalve, psiquiatra y psicoterapeuta, expresidente de AN Profesionales de Salud Mental, supervisor clínico de equipos de salud mental comunitaria. Y en la mesa, en el espacio, nos acompañan diferentes profesionales: Guillem Dafac Fullana Ferrer, director de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa, coordinador de Estrategia Arts en Salud del Institut Català de la Salut de la Generalitat de Cataluña. También nos acompaña María Luisa Peidró, técnica del sector cultural I+D+I de las Navas, Valencia. También tenemos entre nosotras y nosotros a Roser San Juan, responsable de programes públicos del Centre d'Art La Panera de Lleida. Benvinguda. Y Mireia Massaguer, benvinguda, bienvenida, directora de Chillida-Lecu. Entonces, hola, sin más, hola, le doy la palabra a Mariano para que empecemos. Muy bien, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias. Egunon, eskerrik asko por esta invitación y por esta organización de unas jornadas tan interesantes. He de decir que además de la función de clínico, de psiquiatra y de trabajo en salud mental comunitaria, pues me he interesado también bastante y he colaborado en proyectos relacionados con museos, más concretamente con la actividad en el Museo Thyssen y colectivos de personas en situación de marginación y exclusión, incluyendo personas con problemas mentales en proceso de recuperación. Por tanto, lo que contáis me interesa muchísimo, me parece pues, muy bonito. Espero que a todo el mundo también les vaya a parecer igual. Hemos decidido, la organización nos ha propuesto que las presentaciones sean breves, que les pedimos a los compas que hagan un esfuerzo de concisión y brevedad para que, en la medida de lo posible, pues luego en el debate podamos enriquecer cuanto más se pueda, pues dentro de un intercambio, ¿no? Dentro de un pensar en alto y facilitar que fluyan las ideas, las sugerencias, las preguntas entre unos y otras, ¿no? Bueno, pues de modo que, de acuerdo con un poco la secuencia que hemos acordado, va a empezar presentándonos su experiencia María Luisa Peidró, desde el centro de Las Navas en Valencia, no, me parece. Las ¿verdad? Naves. Las Naves, perdón. Sí, claro que sí. Las Naves en Valencia. Pues muy bien, cuando quieras, adelante, sí. Hola, buenos días a todas. Iba a compartir una presentación, pero no lo voy a hacer, porque esta mañana hemos tenido una reunión con el equipo de salud pública de la Generalitat Valenciana y un poco se revisa todo. Os comento, Receta Cultura fue un proyecto que surgió en 2019, impulsado entre la Generalitat Valenciana, el área de salud pública, y Las Naves, que es el centro de innovación del Ayuntamiento de Valencia. Las Naves no es un centro cultural, es un centro de innovación que trata diferentes áreas, entre ellas salud y cultura. De aquí surgió el proyecto. Habíamos leído bastante documentación, que luego la puedo llegar a través de la organización, sobre la existencia de programas de cultura y salud en diferentes países de Europa, sobre todo Canadá y Gran Bretaña, y que estaban funcionando. Entonces, Salud Pública había puesto un proyecto ya en marcha en la Comunidad Valenciana que se llama Activa Salud, y habían empezado con el área de deporte. Entonces, nosotros, que impulsamos proyectos piloto desde Las Naves, habiendo leído esta documentación, presentamos la idea de poner en marcha el proyecto Receta Cultura, dentro de la actividad de ellos de Activos por la Salud, en este caso sería Activo Cultura. El proceso fue muy complicado y la idea es que diferentes facultativos, en principio el piloto se realizaría en la ciudad de Valencia, que diferentes facultativos recetaran físicamente cultura a pacientes con problemas básicos de sedentarismo, soledad no deseada y salud mental, siempre en unos estadios que el médico de cabecera el médico de familia pudiera controlar con esta. El proyecto empezó en enero del 20
y no lo hemos podido realizar, solo arrancó. El proyecto piloto consistía en realizar durante 6 meses, desde 6 ambulatorios de la ciudad, 6 centros de salud de la ciudad de Valencia, visitas pautadas y recetadas a 6 museos con los que nos habíamos coordinado. Lo más complicado fue la organización desde los centros de salud y algunos problemas que surgieron desde parte de los museos. La idea en un principio era, editamos unos talonarios como de lotería, que era una receta, y lo tenían determinados facultativos que se sumaron a la iniciativa. La idea de salud pública, si esto se hubiera podido testar en estos 6 meses, era que esta receta, si los resultados eran positivos, pasara a ser receta electrónica en toda la Comunidad Valenciana. Estamos en este punto que el que hemos tratado hoy. Solo se pudo hacer visitas a un museo y la idea era, buscamos a centros de salud en todo el área de la ciudad de Valencia y museos cercanos, de forma que la actividad partía de ir caminando desde el centro de salud hasta el museo. Los participantes, que eran grupos de 15 personas que se habían organizado en ese centro de salud para un día concreto, llevaban su receta, su invitación física. Se planteó en un origen el recetar y que la gente fuera de forma individual, pero al final se pensó que era mejor hacerlo de forma grupal para que también se establecieran posibilidades de relación entre las gentes, entre los participantes a medida que iban caminando. Como os he dicho, la operativa fue complicada, primero porque había museos, por ejemplo, como el Museo Fallero, que tienen absolutamente cubiertas todos los horarios, con reservas escolares, con reservas turísticas. Entonces ellos plantearon que no se podía hacer puntualmente cuando el centro de salud tuviera un grupo. Esto en otros museos no ocurría, pero se estableció al final un calendario. Cada centro de salud realizaba 2 visitas con 2 grupos diferentes de pacientes a un museo al mes. Durante los 6 meses, cada mes había un museo. Solo se pudo realizar la del Museo Fallero y en la presentación puse una carta de Vicenta, que es la persona que la recibió, y decía algo así como: en el museo no tuvimos la sensación de trabajar con personas con problemas, ya que resultaron muy participativas. Creo que la experiencia fue muy positiva por ambas partes. Sí que hubo un poco de lío los días de temporal, porque nos vimos obligados a readaptar los días y los tiempos, por lo que era la llegada caminando y todo esto. Estos fueron problemas que surgieron sobre la marcha. En la reunión de hoy con Salud vamos a arrancar de nuevo el proyecto para el año que viene, pero ellos plantean el empezarlo también, ya que se va a hacer el piloto a nivel provincial y a nivel autonómico. Consideran que va a ser mucho más fácil a nivel local, y en Valencia pues sigue estando el problema de la gestión de tiempos y de organización. Nos vamos a reunir de nuevo con los museos y probablemente se les pida que, por un lado, toda la gente que no tenga problemas de acceso, como pueda ser el IBAM y otros museos que durante la semana no va gente, pues que el centro de salud, cuando tenga el grupo de 15 personas organizado, llame y pida la visita. Como resultado, Luisa, vimos que disculpa, la mayoría de personas que participaban eran mujeres. Disculpa, ¿Me estás cortando ya? Si puedes Vale, acabar pues en ya un par de corto. minutos. No, hombre, Sí. un par de minutos No, para ir mujeres, acabando. la mayoría de personas que participaron fueron mujeres. El beneficio a grandes rasgos fue el tema de la autoestima
y también se vio mucha diferencia entre mujeres con formación menor y poder económico mejor. Bueno, y de momento lo dejo aquí. Gracias. Gracias a ti, una cosa interesantísima, bien que no se ha podido todavía desplegar tal y como... Lo retomamos con ilusión. Claro que sí. Bueno, para el debate ya nos has dado por ahí unas cuantas ideas, por lo menos a mí y espero que también a los demás. Sí. Bueno, pues no sé si está por ahí Guillem. Guillem es quien tiene que intervenir ahora, según nuestras previsiones. Sí. Ah, vale, de acuerdo. Sí, sí. Tenido Vale, no te veía ni imagen. Vale, perfecto, muy bien, muy bien. Pues venga, adelante, ¿eh? Guillem de IFAC, sí. De FAC, sí. De FAC, sí, sí. Bueno, te ha presentado antes Marta, pues cuando quieras nos haces la exposición del proyecto que habéis acabado adelante de Recuperart, ¿no? Recuperart. Sí. Recuperart 19, o para 19, guiño, para la COVID. Sí. De hecho, este es el punto de partida. Nosotros en el Instituto Catalán de la Salud, que es el proveedor, a veces hay un poco de confusión, o sea, nosotros no somos departamento de salud a nivel pues, político de consejería, sino pues, somos un proveedor, el Instituto Catalán de la Salud. Somos el ICS, el principal proveedor del sistema de salud de Cataluña, con el 80% de los centros de atención primaria y 8 de los grandes hospitales de Cataluña. Entonces nosotros estamos desarrollando una estrategia justamente de artes en salud. Luego podemos, si acaso en el debate, puntualizar qué entendemos nosotros por artes en salud, que es la traducción de lo que internacionalmente pues, conocemos como Arts in Health, que unas especificidades que luego, como digo, podemos debatir. Y lo que hacíamos era eso, ¿no? Cómo examinar cómo podíamos activar el poder de las artes en su sentido amplio, no solo del arte, sino de las artes, en nuestra práctica asistencial. Es decir, cómo podíamos pasar de la intuición a la concreción de proyectos concretos. Entonces hicimos un mapeo de las distintas iniciativas dentro del ecosistema X que ponían en contacto a las artes y empezamos a teorizar un poco cómo podíamos dar un paso más allá. Aparte de eso, también empezamos a hacer proyectos piloto, proyectos concretos, y cuando estábamos muy animados, pues justo viene la pandemia de la COVID, ¿no? que nos podéis imaginar cómo se nos llevó a todos por delante, cómo se llevó a todo el mundo por delante. Y en ese momento, bueno, a pesar del primer momento, después del primer momento que estábamos todos un poco atontados, pues dijimos, la primera intuición fue, bueno, pues vamos a abandonar todo esto porque malos tiempos para la lírica, ¿no? Y lo dejamos en stand-by. Pero después dijimos, no, hombre, es que es justamente al revés, estamos muy equivocados. Precisamente, si nosotros estamos convencidos del poder de las artes para la mejora de la salud de la población, en un caso máximo como es el de una pandemia, es la máxima afectación en la salud de un colectivo, pues más que nunca las artes podrían ser una respuesta. Y lo vimos todos en cómo los ciudadanos y ciudadanas encontraron pues, en la lectura, en la música, en la actividad cultural un refugio, un consuelo, un acompañamiento. Entonces nos convencimos y bueno, pues tenemos claramente que hacer algo y montamos un proyecto clarísimamente que tuviera que ver con COVID y los destinatarios eran nuestros profesionales sanitarios, que eran los que estaban sufriendo los envites de la COVID. Entonces lo que hicimos fue a través precisamente de unas relaciones que teníamos ya en marcha en esa estrategia de artes en salud con el Servicio de Museos de Cataluña, que tengo que agradecer desde aquí su total disponibilidad desde el minuto cero a cómo podían ayudar. O sea, fue medio levantar la mano y dijeron, ¿qué queréis, qué necesitáis? Contad con nosotros. Por tanto, agradezco muchísimo pues, al equipo de Sonia Blasco, Magda Gassó, Janina, toda la gente que se puso en contacto con nosotros, los directores de los museos. Y entonces lo que hicimos fue utilizar 15 museos de Cataluña en las distintas regiones sanitarias. Nosotros nos organizamos no tanto por provincias, sino por regiones sanitarias. Entonces, organizar una actividad que fuera autoguiada, gratuita, sin registro y que permitiera a cualquier trabajador de la sanidad catalana identificarse con su identificación, entrar gratuitamente, se le da entonces, todavía está vigente el programa, se le da un manual de actividades que hicimos juntamente con el Servicio de Salud Mental del Hospital de la Vall d'Hebron, que forma parte del ICS, que lo que hace es entender el museo como un espacio seguro, como un espacio de dejar la mochila fuera
y encontrar un espacio de conexión con uno mismo del aquí y ahora. O sea, hay una parte de mindfulness, pero no solo esto. Y se le propone una serie de actividades secuenciales basadas pues, en la concentración, en la práctica artística moderada, en la reflexión, en la asociación, que permitiera pasar pues, entre 45 minutos o 60 minutos, no hay límites, si el profesional se quiere quedar más tiempo puede, centrado en entender un espacio normalmente totalmente ajeno a su práctica profesional y que le permite pues eso, desconectar y hacer un engagement con los contenidos de los museos. Como digo, fueron inicialmente 15 museos que todos agradezco su participación, se volcaron. Lo que hacemos es, ellos nos propusieron y lo discutimos conjuntamente 5 obras o de 3 a 5 obras de cada museo sobre las cuales trabajar. Entonces él o la profesional van en el museo, reciben, como decía, el libro de actividades, se pasean en el museo, escogen una obra y luego es delante de esta obra que se desarrolla todas las actividades. Lo que tenemos que decir es que a pesar de todo el tsunami, a pesar de todo, pues tenemos prácticamente, ya estamos por las 800, 900 personas que han participado, y los datos preliminares de la evaluación, que es muy complicada la evaluación porque como queríamos precisamente que fuera anónima, por evitar el posible estigma de pedir ayuda para tu bienestar emocional, y más en el colectivo sanitario, que tienes ¿no? Todo el colectivo tiene este colectivo de ser indestructibles y de que ellos se tienen que dar la cara y que no muestran signos de debilidad, pues era importante que tuviera la sensación de que no se les estaba penalizando de ningún tipo para participar. Entonces esto nos dificulta un poco algunas estrategias de evaluación más cualitativa. Pero digo que las evaluaciones cuantitativas que tenemos son espectaculares. Nos dicen que el 100% virtualmente, o sea, el 90 larguísimo por cien de las personas consideran que ha tenido un beneficio positivo para su salud emocional. El 100%, ese indicador nos interesa mucho, lo recomendaría a un compañero o compañera. Sabéis que esto en la evaluación es importante cuando lo recomendarías. Otro porcentaje repetiría en otro museo, un porcentaje más bajo, pero estos son los que nos interesan. Y luego también nosotros les pedimos que se autoevalúen con una escala sencilla de su estado de bienestar emocional antes de empezar la actividad y después de empezar la actividad. Y lo que se ve claramente es cómo las columnas de mejora autopercibida y puntual a la actividad, o sea, hay que poner todos los peros, es positiva, es claramente positiva, ¿no? La gente pues entra con un 6 a 7, con un 6 a 7 de media, pues sería un 6, y salen pues con un 8 largo, ¿no? de autopercepción. Esto no nos da no nos da información para hacer un paper, para entendernos, pero sí que nos ha permitido plantear ya una evolución de este proyecto que desarrollará una app para dispositivos móviles, y que esto ya sería para otro tema, ¿no? Pero la idea es cómo nuestro objetivo era, incluso en un contexto de máxima presión social y en el sistema, conseguir construir un proyecto con la complejidad, y esto es muy importante, con la complicidad también del mundo de los museos, como hemos podido juntar estos dos ámbitos, como son el formal de los museos, de la cultura, y el formal, en este caso, pues del sistema sanitario, en un proyecto concreto, con buenos resultados preliminares. Ya está, ¿no? Más o menos. Intento hacer aquí un de eso rápido. Muy bien, estupendo, estupendo. Muchas gracias por atenerte muy bien al tiempo y la claridad con que lo has expuesto, y también el interés y el gusto y el cariño que transmites. Pues nada, gracias. Cuando quieras, Roger, Roger San Juan, ¿no? Rosé. Gracias, Mariano. Sí, adelante, con el proyecto de radiación. ¿Sí? De acuerdo. Voy a compartir pantalla, yo sí que voy a compartir pantalla y voy a ponerlo en formato. De acuerdo, muchas gracias sobre todo por contar con La Panera, con este proyecto que La Panera tiene una experiencia pues bastante dilatada en arte contemporáneo en contextos sanitarios, porque nuestra experiencia empieza ya en 2008. Pero antes de relatar un poco nuestra trayectoria, nos vamos a centrar solo en un programa que es Radiació Positiva,
Y para enmarcar esta cita de Jorge Wavensberg de la importancia de cruzar investigaciones desde la mirada artística y desde la mirada científica, ¿no? Nosotros desde Radiació Positiva es un programa de artistas en residencia en un contexto sanitario, concretamente del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Arnau. Y lo importante es que esto empezó por una petición del director de este servicio. Me parece muy importante que es desde el ámbito sanitario que se acerca a la panera porque sabe que tenemos trayectoria en este sentido y nos pide ayuda de cómo poder colaborar. Nosotros hacemos un proyecto y afortunadamente conseguimos la financiación necesaria para llevarlo a cabo. Y estos son los artistas que han pasado en este servicio con este objetivo de hacer una transferencia de saberes desde la práctica artística a la práctica sanitaria, con un proceso colaborativo de co-creación que todo el mundo que forma la comunidad de este servicio y que va desde la persona que encuentras a recepción a los pacientes, pero también a los acompañantes de los pacientes, el equipo sanitario, entendido en toda su envergadura, participan de estos procesos que pasan por un periodo de investigación que nosotros cuando pedimos la financiación fuimos muy ilusos, pensamos que con 3 meses de inserción al contexto era suficiente, pero os tengo que decir que estos procesos nos han llevado mucho más de 3 meses. Aquí veis un poco la duración de los proyectos y veis que de alguna forma algunos han llevado hasta incluso 2 años y que todavía están en activo. Aquí falta Lara Fluxá, que esta artista ha sido seleccionada para la Bienal de Venecia y nos da un poco de miedo, ¿no? esta simultaneidad. Aquí tenéis el hospital, es un hospital provincial, el Arnau de Vilanova, y el servicio de oncología radioterápica, que como sabéis este tratamiento suele realizarse en sótanos para que haga este efecto búnker. El primer proyecto de Lara Costafreda, por petición de toda la comunidad, fue una intervención en el espacio, cosa que nosotros no queríamos, humanizar los espacios porque creíamos que había otras formas de colaborar para nosotros más interesantes, pero fue una petición y así lo consensuamos, y estas son algunas de las imágenes resultantes en el que hicimos mucho hincapié en estigmas y estereotipos sobre este tratamiento, ¿no? También un poco incidiendo en la comunicación entre un paciente y equipo médico, que ahí pudimos detectar que habían algunas dificultades. Otro proyecto es de data streamers, de un colectivo que se caracteriza por visualizar datos, y ellos lo que propusieron fue un mapeo emocional de todo el servicio para ubicar cómo se sentía el paciente desde su primer día de tratamiento hasta el último. Lo formalizaron a través de este panel imantado y estos personajes que simbolizan las emociones, y aquí pudimos ubicar algunos espacios donde habían más problemas emocionales, pero nos dimos cuenta que no podíamos sobrecargar de trabajo al equipo, que no podían como animar todo el rato a participar en esto, por lo que hicimos otra versión que era autónoma, que cojo lo que decía Guillem, la importancia de que también en estos proyectos no sobrecarguemos a los sanitarios, ¿no? Y esto era lo mismo que el panel, pero en un dossier, en un librito, para poder explicar desde casa cómo te estabas sintiendo en los momentos de este tratamiento. Y otro proyecto muy brevemente de Josune Urrutia, que partía de este proyecto suyo de que se llama Breve Diccionario Enciclopédico Universal de su cáncer, y a partir de este proyecto suyo
pasamos a hacer un compendio colectivo sobre el cáncer, trabajando con toda la comunidad otra vez, con pacientes, con familiares, con expacientes, con el equipo médico, buscando palabras para poderlas definir desde diferentes acepciones. Participaron 93 personas y aquí hay, por ejemplo, alguna imagen de este diccionario que coge esta estética de estas enciclopedias médicas antes de la aparición de la fotografía. Muy importante es la difusión tanto dentro del propio hospital como fuera del hospital de todos estos proyectos, y termino con esta cita de Susan Sontag de que la enfermedad es el lado nocturno de la vida. Una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos, y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse al menos un tiempo como ciudadano de aquel otro lugar. Y con esto la responsabilidad de todas las entidades públicas que trabajamos con cultura a ser conscientes de esta realidad y de acercarnos tanto a las personas que están en el reino de los sanos como las que no. Muchísimas gracias. Bueno, de nuevo gracias a ti, Rosé, pues tan bonito y tan sugerente, ¿no? Y tan bien contado también. En fin, espero que en el debate pues a lo mejor puedas ampliar alguna información y sobre todo pues ponerla a disposición de compartirlo y discutirlo entre todos, para co-crear también entre todos nosotros. Bien. Bueno, pues ahora me parece que le toca a Mireia. Sí, Mireia desde la Fundación de Osasun, ¿sí? De Chialeco, sí, ¿qué tal? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Muy bien. Adelante cuando bueno, quieras, Mireia. Sí. Perfecto, compartiré también mi pantalla y así veis un poco. Si no me equivoco, veis. Estáis viendo Osasun Leku, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, perfecto. Nosotros, agradecer la intervención de los compañeros, porque desde el Museo Chialeku, que para los que no conozcan es un museo ubicado en Hernani, en el País Vasco, consta de 11 hectáreas, es un espacio al aire libre, un parque de esculturas que incluye un caserío del siglo XVI. Entonces, es un proyecto creado por Eduardo Chillida donde tanto el arte como la naturaleza tienen un peso muy importante. Partiendo desde nuestra propia naturaleza, también la pandemia y lo que significó para todos nos animó, nos hizo pensar mucho en cómo desde el museo podíamos dar respuesta a las necesidades de la sociedad que nos encontrábamos. Y colaboramos con Fundación Orona, que es una fundación que está además muy cerca del museo, que compartimos valores, iniciativa y también intereses en común, y nos sentamos para hablar realmente de qué podría ser de cuál podría ser nuestra respuesta y qué podríamos aportar desde el museo. Disculpad porque oigo ruidos desde otro, no sé si todo el mundo está silenciado. Si alguien tiene el micro abierto, perdonad porque me está desconcertando. En este caso, desde Nausica Sánchez, nuestra responsable de Educación e Investigación del museo, tuvimos la oportunidad de sentarnos con Juan Carlos Irurzun, que es director psiquiatra de salud mental en Osakidetza, que es el Departamento de Salud de aquí en el País Vasco, para crear conjuntamente un programa dirigido a los y las sanitarias que en ese momento encontrábamos que estaban sometidos a un estrés muy alto y que pudieran encontrar en el museo un espacio de paz, un espacio donde encontrar herramientas que les permitieran
que les permitiera desestresarse, que les permitieran encontrar mecanismos para sentirse mejor y sin querer ser una solución ni una receta, simplemente un espacio de acompañamiento para que ellos pudieran desarrollar una serie de técnicas y actividades para poderse sentir bien. Nuestra pretensión siempre fue desde un nivel muy bajo, siendo un espacio de acogida para ellos. ¿Cuál fue el resultado de este trabajo con Juan Carlos y Nausicaa? Fue el dossier que ahora os enseñaré, donde usando la filosofía de Eduardo Chillida conjuntamente con la psicología flexible en este caso, donde invitábamos a los y las sanitarias a usar las propias preguntas para hacer un viaje más introspectivo y que fuera unas actividades individuales donde encontraran un espacio para ellos mismos y para reconectar con ellos mismos a través del contacto con el arte y la naturaleza. ¿Qué nos hemos encontrado después de esta experiencia? Por un lado, que desde el museo toda esta parte de bienestar, toda esta parte de desarrollo de actividades también mindfulness es un área que ya estábamos desarrollando y la cual ahora se ha convertido en uno de los ejes principales del museo y incorporarlo, digamos, en el día a día de nuestras actividades. Una de las, como veis también en el cuaderno, decir que esta actividad de Osasun Leku también fue inspirada, conocíamos los proyectos de Recuperar, lo cual nos ayudó también a tener una literatura cercana. Casualmente hablamos con Celia del Diego, que es la directora de la Panera, quien conozco para también conocer más justo estos proyectos que nos acaban de presentar, para sentar las bases, digamos, para este proyecto. Y sin duda, nosotros hemos aprendido mucho, estamos en una segunda fase del proyecto para entender mejor con el feedback. También invitamos a los sanitarios a darnos el feedback, y lo que nos hemos dado cuenta es que aunque nosotros planteábamos una actividad individual para que las personas pudieran desarrollarlo en la intimidad, porque pensábamos que era lo mejor, el feedback que nos ha llegado es querer hacer estas actividades en comunidad. Entonces, en este segundo año, lo que estamos intentando realizar son las actividades guiadas, un poco. Básicamente era enseñaros un poco cómo era el museo. No solo usamos la filosofía de Chillida, sino también los recursos del museo. Siendo un espacio natural, sin duda el simple contacto con la naturaleza sabemos que es beneficioso para la salud, sabemos que estar al aire libre ayuda a las personas en su día a día. Y os pondré un vídeo muy corto para cumplir con el tiempo, donde unos sanitarios cuentan un poco su experiencia, y así veis un poco más también no se escucha, Mireia. Quizá tienes que compartir cuando compartes pantalla, darle a compartir el audio. Vale, a ver. Dejar de compartir y volver a compartir, y le das a compartir el audio, y a veces... Ok, a ver cómo... Vale, a ver, compartir. ¿Ves que cuando abajo a la izquierda a veces aparece... compartir sonido de la computadora, eso es. Perfecto. Dale a ver si... Eso vale. es. Perfecto.
Empezamos. Ay. De mucho venir a un sitio. Bueno, la verdad es que después de haber estado 24 horas trabajando, se agradece mucho venir a un sitio como este, donde puedes apreciar la naturaleza, las esculturas y, joder, desconectar un poquito del barullo, de las cuatro paredes y del coronavirus sobre todo. Ni Mendaroko ospitalean lan egiten dut eta bart 24 ordu lan egin eta gero gaurko egun eguzkitxo honetan hona etortzea erabaki dugu. La verdad es que al llegar aquí, con el cuadernillo que nos han dado en la entrada, nos ha ayudado un montón el tema de hacer ejercicios de respiración, de desconexión y armonía con la naturaleza y las esculturas, por supuesto. Hemengo lasaitasunez gozatzea oso aukera izin hobea delako, ez? Eskulturak, baserria, eguzkia, loreak, udaberria gozatzeko. Bueno, así también os hemos dado un poco de imágenes para los que no conocéis y bueno, que este proyecto en concreto era para sanitarios, pero realmente estamos ampliando mucho nuestra visión para entender qué colectivos son los que realmente se pueden beneficiar más y que más necesitan el apoyo en salud mental, porque es algo que nos ha afectado a todos esta pandemia y que realmente pensamos que los museos estamos para dar respuesta a los retos de la sociedad hoy en día y Osasun Leku es uno de los ejemplos de los que podemos llevar a cabo desde Etxea Leku. Gracias. A ver, Mariano, no se te escucha ahora. Muchas gracias, Mireia, por la presentación. No se escucha, Mariano. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, estaba silenciado, me parece. Bueno, sí, eskerrik asko también, Mireia, tan bonito y tan, en fin, estupenda presentación y tan inspiradora. Bueno, pues nada, tenemos abierto el debate. Bueno, yo inicio algunas preguntas, algunas sugerencias para que unos y otros me podáis ir diciendo. Desde luego, todos hemos visto unos cuantos puntos en común. Primero, romper la brecha entre el mundo de la cultura, de la creatividad, para el gozo del creador y del contemplador, del que lo observa y del que se beneficia de ello, y romper un poco ese hiato de que aquello puede venir muy bien para la salud, ¿no? En los distintos contextos en que lo habéis trabajado. Qué bonito. Ahí se abre desde el principio algunas cosas. Por ejemplo, empezando por este último, Mireia, sí me gustaría saber, qué sé yo, cómo le hicisteis llegar a los profesionales sanitarios esta invitación, ¿no? Si fue, no sé, se informó con carteles, con cartas, se hicieron reuniones, bueno, y de alguna forma por ver un poco la creación del eco, ¿no?, que esto produce. Perdón, porque también tiene un poco que ver con lo que han planteado, ¿no?, los otros compañeros. En principio son iniciativas que surgen, bueno, por ejemplo, como dice Rosé, pues ya en la panera ya tenían ahí esta relación bien hecha y fíjate qué curioso, es el jefe de servicio de radiología quien pide la participación. Qué bonito me parece, lo cual habla de ambos grupos que han dado que tienen un nivel, ¿no?, de desarrollo interesante. Pero bueno, en este caso, pues si nos quieres comentar un poco, porque como en todos los casos me parece que cuando se plantean estas cosas, bien sea del lado de salud, bien sea del lado de cultura, uno de los desafíos es cómo romper la brecha. Está luego el tema de financiación, el tema de disponibilidad de los espacios, captación de interés y motivar, etcétera, etcétera. Bueno, un poco cómo hicisteis esto. Sí, no fue nada fácil porque estamos hablando de que pensamos el programa en verano de 2019, justo después del primer gran confinamiento, para lanzarlo en enero de 2020. Entonces, buscamos desde el principio la complicidad del Departamento de Salud de Osakidetza. Como te he dicho, colaboramos con Juan Carlos Irurzun, que lo hizo de una manera totalmente altruista, el jefe de salud mental de Guipúzcoa, pero en el caso en concreto de Euskadi, que era una primera iniciativa pionera de mezclar el tema de arte con salud, el departamento estaba
absolutamente desbordado Claro. por la pandemia, era un momento de gran estrés a nivel comunicativo, atender a medios, crisis, cambios de planes. Bueno, entonces tener una ventana fue muy complicado. Imprimimos, pensamos que para llegar a los profesionales buscamos asociaciones de profesionales, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras, porque esto estaba abierto a cualquier profesional que trabajara en Osakidetza, no a médicos o a enfermeras o gente de la UCI, sino al de recepción, al camillero o a cualquiera. Por documentación escrita fundamentalmente, ¿no? Hacer Exacto. llegar. Hicimos una rueda de prensa, canales directos suyos. Intentamos también que desde el Departamento de Salud dieran comunicación, que así lo hicieron. Y después imprimimos unos pósters para que se colgaran y la gente lo pudiera recoger, pero estaban muy reticentes a tener cualquier cosa de papel que se pudiera coger. Entonces, también es verdad que sí sabemos que les llegó porque, bueno, tuvo repercusión y hemos tenido, pues ahora tendría que ver la última actualización, pero quizá más de 500, 600 personas que se han acercado durante estos meses a Chillida Leku, pero por ejemplo nos llamaban de otras no solo de Guipúzcoa, ¿no? Sino también de otras. Exacto, lo hicimos a País Vasco y Navarra en este caso, porque nos parecía que era el entorno que tenemos en Chillida. Entonces la gente nos pedía autorizaciones para saltarse confinamientos y venir, porque todavía estamos muy confinados. O sea, les llegó a todos, pero sin duda la comunicación en tiempos de crisis a la comunidad sanitaria fue lo más complicado. De acuerdo, bueno, no sé, engancho también con otra cosa tuya, pero que afecta también a los demás, para ir dando pie a ver si os interesa discutir sobre esto. El tema del feedback, ¿no? Nos has dicho cómo lo habéis hecho también, son respuestas individuales, no sé si en algún momento, yo sé que también cultura coronavirus influye muchísimo, no sé si en algún momento os habéis propuesto, y también lo digo por Guillén y por los otros compañeros, alguna reunión grupal donde se expresaran un poco, se diera contraste, ¿no? Cómo me fue, qué experiencia tuve, porque quizá enriquece mucho también esto que llamamos pues, el despliegue de narrativas personales, ¿no? Si el arte inspira, es, bueno, alguien en las conferencias anteriores se ha hablado de la parte inefable, ¿no? Del arte, espera, se dicen cosas que no, de las que no se puede hablar. Bueno, también ayuda luego a hacer el esfuerzo de hablar de aquello que se ha estado experimentando y a lo mejor ponerlo en común. No sé si alguien de vosotros está en condiciones de poder decir algo respecto de, bueno, pues no sé, si ha habido algún tipo de feedback grupalizado, o si creéis que esto tiene interés, ¿eh? Sí, a ver, ya comento yo. Una cosa que justamente hemos compartido, ¿no? Es este error de concepto, que bendito sea este error, ¿no? Que nos planteábamos también que fuera una actividad muy individual y precisamente de autorrecogimiento. Y la tendencia ha sido justamente, no diría la contraria, porque sí que ha habido gente que ha valorado este aspecto individual, pero sí que ha habido claramente muchas iniciativas de, por ejemplo, en centros de atención primaria de la zona de Tarragona, que lo que querían era ir el grupo del centro de atención primaria y compartir la experiencia. Y de hecho ahora estamos dentro de Lix. Perdóname, quizás tuviera algo que ver también con que el sufrimiento y los desastres, digamos, que se han estado viviendo, se han compartido y ha habido un contagio, diríamos, una forma de... ¿Sí? Perdón. Seguramente, sí, seguramente. Y también gente que luego después puedo repetir y puedo traer pues a mi pareja o incluso a mis hijos. Bueno, eso ha sido bonito, ¿no? Porque creo que no hace más que demostrar la tesis de que claramente cuando se consigue esta comunión y esa utilidad, que no tiene por qué ser útil el arte, ¿no? Pero cuando consigue ese doble combo, ¿no? De ser útil y aparte tener un momento de inutilidad, de contemplación inútil, pero útil, pues esta es una cosa agradable. De hecho, en este sentido, ahora estamos justamente desde el IX dando pasos hacia adelante y ahora estamos hablando con la Dirección de Atención Primaria precisamente de aprovechar esta buena práctica que ha surgido de forma espontánea y organizar sesiones de equipo, ¿no? Pues de team building alrededor de la propia actividad de recuperar.
La señal que este aspecto colectivo, pues como dices, funciona. Y en ese sentido también muchos museos, ¿no? Evaluando de forma cualitativa, ¿no? Respondiendo un poco a lo que comentabas, ¿no? Los museos también hemos hecho sesiones de cómo ellos lo veían. La realidad es que han notado mucho que se esperaban más gente. Esto nosotros también, bueno, también no puedes hacer previsiones porque es una cosa muy útil, ¿no? Muy nueva, pero igualmente están contentísimos de poder, como decía, ¿no? Pues ser útiles y prestar un servicio a esta gente, en concreto los sanitarios, pues que tanto nos han dado. Y ellos también, para mejorar, pues también nos plantean, y estamos 100% abiertos a eso, de hacer como desarrollos particulares a cada institución. Y esto es un tema que también nosotros hicimos, lógicamente, un planteamiento para todos, pero luego, como vemos ahora pues en Chillida Leku, el espacio, los activos que cada museo tiene, vale la pena ponerlos en valor. Y entonces, pues ahora estamos haciendo actividades paralelas, complementarias a lo que era originario, ¿no? Entonces, esta evolución viva del proyecto también es un tema destacable. Gracias, Guillem. Bueno, Mariano, yo sigo haciendo algunas preguntas, perdón. Mariano, ¿Sí? Mariano, Sí. ¿me oyes? Sí. No, nosotros en el plan operativo que se está revisando, sí. dicho, esta será una de las fases más importantes, la evaluación, tanto por parte de los facultativos como de las personas usuarias. De este resultado dependerá el que el proyecto se extienda a todos los centros de salud y la receta pase a ser una prescripción junto con el paracetamol y tal. Pero en el proyecto, en la operativa, es fase esencial. Sí, sí. Sobre esto sí, te iba a preguntar un poquitín, efectivamente. Hombre, están los usuarios que, bueno, que hayan sido... Porque la selección la hace el propio facultativo, o el enfermero, o el médico, o hay también alguna información general de que el sujeto lo pueda pedir. Te digo porque en la sanidad cada vez más el usuario también es un poco, se gestiona, diríamos, una historia un poco más compartida y una cogestión también de algunas indicaciones terapéuticas. Cada vez más tenemos pacientes que nos piden, bueno, quiere psicoterapia o quiere fármacos o quiere analgésicos o quiere, no lo sé. Si en algún caso de estos también alguien dice, que me he enterado yo que esto a mí me vendría bien, que usted tenga en cuenta que a mí me vendría bien para mi soledad, mi sedentarismo, porque además los indicadores que habéis elegido me parecen muy interesantes. Y bueno, sí, esta otra cuestión de qué modo la población atendida, digamos, toma conciencia de que esto no es un capricho, no es una anécdota, sino que responde también a necesidades percibidas que pueden ser muy transformadoras de su vida personal y de su estado de salud, ¿no? Sí. En principio son los facultativos, pero claro, hay una campaña, claro. Aquí se ve, que es Benefíciate de la actividad cultural. Esto estaba en todos los ambulatorios. Ahí habrá quien tenga esa iniciativa, pero en principio son los facultativos los que detectan, porque está en un nivel de medir la enfermedad, bueno, a veces no es enfermedad, la carencia muy... digamos, sufrimiento, sí, pero malestar. todo pendiente me parece interesantísimo porque además toca de lleno una cuestión, vamos, simplemente te advierto, vamos, os comento una cuestión que a muchos de nosotros nos interesa mucho. Bueno, por un lado esta historia de que muchas decisiones a tomar para mejorar salud cada vez se van compartiendo más entre población y profesional. Hay un saber profesional y hay un saber, diríamos, no profesional, por experiencia propia, y ahí es interesante, si en algunas consultas se discute, que uno quiere tener acceso a aquello. Y el médico, a su vez, o el facultativo correspondiente, tendrá que dirimir una cuestión muy importante, que es también la dosificación de recursos. Si esto de momento es una cosa muy anecdótica, que apenas nadie lo solicita, vale, pero cuando mucha gente quiera beneficiarse de este instrumento, en lugar de hartarse a pastillas, ahí ya la discusión puede ser muy interesante. A nosotros nos guía mucho una cuestión que es, ojo con la ley de cuidados inversos. La ley de cuidados inversos dice que las personas más concienciadas, con más cultura, con más proximidad cultural con el profesional, van a hacer mejores pedidos y más pedidos de indicaciones de salud. Y a lo mejor que no son los que más lo necesitan. Y precisamente si los que más lo necesitan, que a lo mejor es gente menos nivel cultural, menos tradición de ir a los museos, menos incorporación de la contemplación estética o del gozo estético, diríamos, dentro de sus vidas, estas personas a lo mejor no lo van a pedir. Bueno, pues ojo, yo simplemente señalaría como algo muy interesante, tener en cuenta esto, y si se pone en circulación profesionales y población,
pues esto también se puede ir viendo, ¿no? Puede ser muy interesante, ¿no? Otro punto muy delicado... Y luego vamos con aparte de los Roser. Con Roser, Ah, sí, perdón. perdón. No, adelante, por favor. Sí, Otro sí. punto muy delicado ha sido dentro de los centros de salud, que esto lo sabrás tú, pues quién informa, la gente que da horas, el asistente social, qué papel juega, la voluntad en este momento era de facultativos en concreto, no era una acción obligada. Claro. Todo ese entramado y la parte informática para crear la receta. Bueno, salud pública lo tiene muy difícil, pero se está intentando. Bueno, parece que ya te incluyeron alguna experiencia con tema de deporte, no sé hasta qué punto aquella experiencia también les ha podido ayudar, ¿no? A estructurar cuestiones. O sea que es verdad que aquí hay cosas de principios, conceptos, valores y luego cosas de gestión que tienen también su dificultad, pero bueno, creo que ahí estáis. Qué bonito. Aquí si se me permite un rápido nada, antes de José, perdona, que justamente los mecanismos de prescripción social, nosotros estamos en el ICS, ya tenemos todo un módulo que precisamente se hizo un evolutivo informático para permitir registrar todas las derivaciones de activos comunitarios de salud. Y justo lo que antes he comentado, ¿no? La exposición de que estamos haciendo un desarrollo con una aplicación móvil, precisamente esto se hace para poder hacer el salto del programa Recuperar al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, como es inviable para el conjunto de la ciudadanía repartir cuadernos a todos los museos del país, pues lo vincularemos a través de esta app que nos permitirá ampliar al conjunto de la ciudadanía y ampliar el número de museos y centros que quieren participar. Y al mismo tiempo esto nos permitirá también sistematizar y registrar mejor ese tipo de actuaciones dentro de los mecanismos de prescripción social formales que ya tenemos en la primaria. Muy bien. Rosé, bueno, lo que quieras, como es natural, si quieres hacer tus aportaciones a lo que hemos venido así abriendo la discusión, pero yo quería señalar que, digamos, en contraste con los otros compas, ¿no? Que las otras presentaciones, bueno, ahí es cultura quien va al espacio sanitario, es decir, en el juego de espacios, en los primeros hay una salida del espacio, ¿no? Sanitario a la cultura, ¿eh? Los sanitarios van, los pacientes van, o los profesionales sanitarios van al museo, van al Sosuleco, etcétera, etcétera. Vosotros vais allá, vais a ocupar el espacio, ¿no? Vais a un espacio, claro, vais a territorio ajeno, ¿no? Vais a territorio ajeno. Esta historia que nos traemos, que son en fin, transiciones transculturales lo que hacemos, ¿no? La cultura, de la cultura, valga la redundancia, y del arte, la cultura de la salud, etcétera, etcétera. Bueno, pues entran a diálogo y a debate, con sus más o menos. En este caso, salís de vuestro espacio y vais allá. No sé, ¿qué experiencia tenéis un poco en este sentido? Sí, lo que has contado da la impresión de una recepción muy buena y una enganche muy bien. Sí. Perdona, y te quería también incorporar, como señalaste, que en un principio había como un pedido de que digamos, el trabajo sobre lo que vosotros pudierais aportar no fuera tanto en los espacios, ¿no? Que luego transigisteis para que sí, ¿vale? Porque ellos lo querían, ¿no? Bueno, comentar un poco de esto también, si te parece. Sí. Nosotros empezamos en 2008 en la aula pediátrica y fue un éxito absoluto, pero nos dimos cuenta que la aula pediátrica justo era el departamento o unidad que tiene más soportes externos de muchas índoles y que hay muchas unidades del hospital que no reciben ningún apoyo, ¿no? Por ejemplo, las personas que hacen diálisis, que pasan muchas horas haciendo este tratamiento, no tienen ninguna propuesta como puede tener la aula pediátrica, que van desde los pallapupas, hay el servicio de la Caixa, que hay como unas unidades de unas cajas que se despliegan, a teatro, a muchas actividades. Y pensábamos que también al estar en contacto con el modelo francés, que tienen un convenio interministerial entre salud, cultura y justicia, y que de forma pública organizan programas de artistas en residencia en
estas diferentes instituciones que pueden ser desde prisiones, hospitales psiquiátricos o los propios hospitales, y que tiene muy integrado que todas las actividades culturales que suceden en las ciudades tiene que haber un reflejo, ¿no? Tiene que haber algo de lo que pasa fuera dentro de estas instituciones. Nos parecía muy interesante intentar no copiar porque los contextos son diferentes, pero sí intentar adaptar este modelo a nuestra realidad. Y de esa voluntad hicimos una euroregión, que es una financiación europea, sur de Francia, Baleares y Principado, Cataluña, para, como hacen muchas veces en artes escénicas, hay una coproducción muy interesante entre territorios y nosotros pensábamos que podíamos hacer lo mismo en contextos sanitarios y cultura. Y por eso nos pusimos a trabajar conjuntamente Esvaluar de Mallorca, La Panera de Lleida y l'EBBB, que es un centro de arte de Toulouse, porque tienen un convenio entre el Hospital Josep Ducuy y l'EBBB, que cada 2 años escogen un artista entre el DRAC, que es de Dirección Regional de Afers Culturals, y el ARS, que es la región sanitaria, y escogen un artista para que este artista vaya a la unidad que decida el hospital, en este caso era curas paliativas, y trabaje con toda la comunidad de esa unidad, que como decíamos son pacientes, son familiares y es los trabajadores de esa unidad, que son desde el equipo médico, equipo médico no, perdón, sanitario, que si no, no hay enfermeras y es equipo sanitario, a recepcionistas, a personas de la limpieza, todo el mundo que está en esa unidad. Y nos pareció también un modelo a exportar, ¿no? Y importar en nuestro caso. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar en oncología, y de ahí nos conocían los compañeros de radioterapia oncológica, ¿no? Creo que lo más importante es establecer una relación de confianza. Que los sanitarios sepan y confíen que hacer un proyecto en colaboración puede aportar un valor añadido. Y eso es una relación que se tiene que cuidar y que se tiene que trabajar. Entonces yo recomiendo que si alguien quiere hacer un proyecto de estas características, que se saque bastante tiempo para afianzar esta relación. Sí, personalmente creo que efectivamente eso es muy interesante de toda tu experiencia y muchas cosas a valorar, como es natural. Entre otras, bueno, eso, salís del espacio cultural, vais al sanitario. Segundo, no es una cosa anecdótica, provisional, circunstancial, sino que vais generando una tradición, ¿no?, de trabajo en común, de atravesar fronteras, de hacer un trabajo casi intercultural, ¿no? Todo esto me parece muy interesante. Y esta última cuestión, ¿no?, de la estrategia de que en salud se tome como algo muy valorado, ¿no?, más allá de una cuestión un poquito anecdótica. Desde ahí sí me parece que a los otros 3 ponentes, ¿no?, que son proyectos más que están empezando, que la iniciativa parece que ha surgido más del lado de cultura que del lado de sanidad, cómo inocular ese virus, diríamos, en que en sanidad sea quien vaya pidiendo, a ver, hemos empezado con esto, queremos más, ¿no? Bueno, perdona, Mariano, sí. Mariano Roser. Sí. Nosotros desde las naves estamos trabajando en el diseño social y diseño inclusivo, ¿vale? Entonces se está realizando actualmente un curso de codiseño para la salud con profesionales del área de diseño y del área de salud. Entonces, del área de salud es la Asociación de Enfermeras, porque hemos pensado que son ellas las que podían plantear problemas y necesidades más directas. El día 10 en una jornada se presentarán los resultados. Os puedo pasar el enlace porque se va a retransmitir en streaming. Pues mira, me parece muy interesante, pero yo sí que os animaría a incluir también al paciente, que tiene muchísimas cosas a decir y que en estos proyectos hemos sabido detectar y ubicar cuestiones que nunca antes se habían planteado. Entonces creo que estos equipos interdisciplinares son muy importantes, pero también que todo el mundo tenga voz,
porque creo que el paciente muchas veces tiene una situación no horizontal. Sí, sí. Hay una desproporción, ¿no? De este modo. Sí, yo ahí, como pequeña anécdota complementaria a las presentaciones, en la medida que he venido participando desde hace un tiempo en esta experiencia en Museo Thyssen con colectivos de necesitados de inclusión social, etcétera, etcétera, y concretamente más de cerca con personas con problemas mentales, este grupo generó un subgrupo llamado Tour Thyssen, que es hagamos un proyecto para ir haciendo, digamos, divulgando nuestra experiencia de tal modo que llamaban a la puerta de los centros de salud mental y centros de rehabilitación psicosocial, etcétera, etcétera, diciendo, queremos venir a contar esto. Ellos, los profesores. Me parece muy interesante esto, ¿no? Y además cada vez más van surgiendo asociaciones de usuarios, de pacientes. A veces yo ahí soy un poco crítico con los que son asociaciones de pacientes excesivamente sesgados por una patología, ¿no? De una enfermedad concreta, específica. Pero bueno, tanto esto como de una forma abierta, personas que están con los problemas de salud que sean y que se quieren beneficiar de una aportación alternativa, de experiencia personal alternativa. Si me permitís también compartir un segundo proyecto que quizá ha tenido menor repercusión pública, pero que también ha sido muy importante para nosotros. Se llama Basoan. Basoan significa bosque en euskera. Como ha apuntado Nausicaa en el chat, de hecho, para Osasun Leku es verdad que nos inspiramos mucho en los baños de bosque japoneses y bonito, en ese país también, y hace muchos años que recetan baños de bosque a los pacientes y que nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho actividades de baños de bosque en Chialeco para el público en general, dentro de nuestras actividades para el público. Pero quería destacar el proyecto de Basoan. Quisimos identificar algún colectivo que especialmente hubiera estado tocado por la pandemia. En este caso nos parecía que los jóvenes habían estado muy estigmatizados, que habían sido uno de los colectivos que más habían sufrido y menos voz habían tenido, que jóvenes entre 16 y 23 años que todavía, por ejemplo, viven en casa de sus padres, que tienen esa necesidad y esa, digamos, social de interacción que forma parte de su aprendizaje y crecimiento como personas, como se les había tachado y acusado de responsables y de muchas otras cosas durante los momentos más duros de la pandemia. Quisimos crear un programa específicamente para ellos. Para ello escogimos como monitora una artista para que dinamizara el grupo y durante un año cada mes se ha ido encontrando este grupo de entre 12 y 15 jóvenes para desarrollar distintas actividades en el museo usando el arte como herramienta para mostrar, para que se pudieran expresar y darles voz. Y este proyecto culminará este diciembre con una exposición de los proyectos que han surgido durante este año, ¿no? Y me parecía también importante destacar, como has dicho, gente que, por ejemplo, gente que necesita, gente en riesgo de exclusión, también es uno de nuestros targets. Con el Ayuntamiento de Hernani estamos trabajando o tienen mucho interés en trabajar toda esta gente mayor que tiene esta soledad no escogida, María Luisa también los tiene incluidos. Exacto, exacto. Que me ha parecido un colectivo también que ahora, por cómo es nuestra sociedad, también se está dando y nada, destacar que para nosotros ha sido muy positivo y creo que los jóvenes se han sentido como muy, muy a gusto y ha sido un medio de expresión para ellos que si les damos a los jóvenes la oportunidad tienen mucho que decir y mucho que contarnos. Yo una cosita y no sigo hablando más, dos cosas. Estamos trabajando el proyecto europeo Healthy Loneliness, que lo lleva mi compañera Elena desde Salud, y un ejemplo que es un detallito, pero que me gustó mucho, de un proyecto anterior que hemos hecho con gente enferma de Alzheimer y sus familiares, que se llama Museos por la Memoria, en un museo que es el Museo Fallero. Y la clave del asunto fue que se nos ocurrió que artistas falleros jubilados que estaban en el bar de su zona sin hacer nada, han hecho de
guías. Y a lo mejor no se pasó del primer ninot, de la primera figura, pero las cosas que tenían que contarse entre ellos, la castañera de Ruzafa, que a lo mejor era un ninot de hace 40 años, eso es lo que funcionó y lo que hizo reaccionar a los usuarios. Y fue esa clave solo, que no fuera un guía, sino que era una persona de su edad y que había vivido en ese barrio en su tiempo. Qué bonito. ¿Qué más tenéis por ahí? Mira, yo también os quería comentar, entre las cosas que habían surgido en el pre-proto-debate, ¿no? Antes de vernos aquí, el tema, este documento desde el punto de vista del impacto, ¿no? De cultura y salud, este documento que publicó OMS, la Organización Mundial de la Salud, en el cual hacía público, reconocía una recolección de datos de investigaciones científicas de distintos países, donde ponía en evidencia la eficacia y efectividad de las intervenciones, bueno, de este tipo de intervenciones, es decir, de actividades culturales orientadas a colectivos que lo necesitan, a personas que lo necesitan, y el alto grado de efectividad. Es decir, como que efectivamente esto apoyaría cuestiones como, bueno, no sé, lo que estáis haciendo, los distintos formatos de invitar a personas que lo están necesitando, bien sean colectivos de profesionales sanitarios, que sabemos que es colectivo de, bueno, pues de alto riesgo, y por otro lado también son mediadores de tantas cuestiones psicológicas y de sufrimiento y de cuestión cultural también, y población en general. No sé, ¿tenéis noticia de que esto, por ejemplo, entre vosotros y el mundo sanitario? Yo tengo la impresión de que esto entre el mundo sanitario ha pasado muy, muy de refilón y no ha calado mucho, ¿no? No sé cómo lo veis, porque a lo mejor sí estamos en un momento en que a través de dispositivos más locales, autonómicos, provinciales, etcétera, cosas como esta, es decir, no estamos hablando solo de una cosa bonita, que ya es bastante decir, y una historia que inspira y que ayuda a hacer transformaciones personales, sean algo que tiene un reconocimiento, pues también, digamos, institucional, externo y científico, de que es de alto valor para la salud, no solamente para una sensación específica de bienestar o disfrute de la vida, que, insisto, no es poca cosa, pero que tiene este marchamo. Y a su vez, como antes también Guillén hablaba de esta connotación de arte en salud, que quería darle alguna connotación un poquito específica, pues no sé si ambas cosas se pueden comentar en conjunto o cualquier otra cosa que tengáis en mente que queráis sugerir o plantear. Sí, mira, sí, y ya que me parece el otro. Ya que comentas, justamente yo creo que ahora estamos en un momento, hablo del contexto que más conozco, que es el de Cataluña, ¿no? Yo creo que justamente ahora estamos en un paso más allá, es decir, quizá hace unos años sí que estamos en la fase más exploratoria, ¿no? De proyectos un poco más puntuales, pero precisamente lo que yo estoy tratando de hacer en el Instituto Catalán de la Salud fue precisamente, o sea, yo tengo ahora un nombramiento específico como coordinador de un grupo formal que nosotros llamamos PADEIX, que son en el IC, que se llaman grupos de experteza, o sea, grupos especializados en patologías. Sí, normalmente son pues patologías más tradicionales, ¿no? Pues puede ser de corazón, de espalda, típico, pero es que ahora hemos formalizado la creación de uno de artes en salud, ¿no? Como voluntad precisamente de avanzar en la aplicación de las artes en el corazón del sistema asistencial como es el ICS. Y yo tengo que decir que a nivel, ya también el año pasado, justo antes, bueno, de la pandemia, la Generalitat también publicó un decreto que es el 44/2020, que por primera vez pone una disposición adicional que ejemplifica eso, ¿no? Combina los departamentos de cultura y de salud a trabajar de forma conjunta para avanzar en la promoción y en la mejora de la salud de la población. Esto fue también un espaldarazo, ¿no? Como tú mencionabas, lo de la OMS. Y también pues, a nivel de lo que es la directora gerente del ICS, que aparte es una enfermera del ámbito de la primaria, lo tiene clarísimo que esto hay que avanzar. Yo creo que estamos en un momento dulce, pero que también nos obliga, ¿no? Que esto es donde creo que hay el reto. Mi manifestación, mi diferencia entre artes y salud o artes en salud es que yo creo que no es suficiente a estas alturas ya de la película, es decir, de que tú lo has dicho, ¿no? Tenemos ya un informe de la OMS que aparte es un Synthesis Evidence Report, o sea, no es un documento, sino que es un documento de evidencia, ¿no? Yo creo que a estas alturas ya está claro que lo que tenemos es la responsabilidad desde el mundo
de la salud y de las artes, de demostrar mediante evaluaciones robustas de cómo se traduce esta utilidad en patología concreta. Pero me gusta hablar de patología porque precisamente uno de los grandes ámbitos donde hay más evidencia y donde es obvio, que es promoción y prevención, ¿no? Que aparte es donde el sistema te emociona. Yo siempre hago un poco la broma de que soy pues directivo del Institut Català de la Salud, pero tendría que ser del Instituto Catalán de la Enfermedad, porque todo el sistema sanitario está excesivamente evocado una vez estamos enfermos, ¿no? Cuando claramente el apoyo es en evitar No sé, nosotros, a esto que dices, fíjate, desde el punto de vista de la salud mental, no sé si estáis familiarizados o no, que desde hace unos cuantos años la terminología, hay algunos cambios terminológicos importantes, a veces las terminologías son, bueno, pues un poco cáscara y otras veces no, conectan con el corazón, ¿no?, de las cosas. Y hay una terminología de cara a cómo enfocar los cambios de las personas con trastornos mentales hacia su mejoría. Y la palabra clave en estos momentos es recuperación, recovery. Es decir, para una persona que tiene un trastorno y un diagnóstico, etcétera, etcétera, lo que se propone es el recovery, la recuperación, para buscar el sentido y significado de la vida más allá de lo que pueda ser propiamente la enfermedad. Con lo cual, diríamos, ahí hay un encuentro entre personas que sufren por cuestiones relacionadas con problemas de salud establecidos, de una forma o de otra, lo cual no quiere decir que todo lo que haya que hacer sea solo ocuparse de ver si rebajamos ciertos síntomas. Lo que hay que ocuparse es que esa persona pueda vivir con la mayor plenitud posible, ¿no? Más allá de lo que puedan ser las connotaciones. Y ahí, personalmente, veo el arte de una forma potentísima, las artes, vamos, ¿no? En términos generales, vaya. Yo os quería plantear una última cuestión que tiene que ver también, a lo mejor es una cuita personal, pero espero que pueda ser también un poco compartido. ¿Cómo estáis vosotros desde el punto de vista asociativo? Digo, porque, por ejemplo, nosotros, desde el punto de vista de la salud mental, hay asociaciones que nos preocupamos mucho de ver un poco si estas cosas se pueden también empujar más allá de iniciativas individuales haciendo piña, ¿no? Haciendo piña. No sé, ¿cómo estáis desde el punto de vista asociativo? ¿Cabría alguna posibilidad de colaboración, asociaciones de personas interesadas en las artes, en salud y sanitarios de distintas profesiones, etcétera, etcétera? Bueno, antes nos decía María Luisa, ¿no?, que habéis empezado con enfermería o vais a hacer alguna cosa con asociaciones de enfermería, pero no sé, ¿cómo veis esto? Desde el punto de vista un poco asociativo, ¿sí? Healthy Loneliness está trabajando todas las acciones con las asociaciones de vecinos de varios barrios donde se está poniendo el piloto, más sanitarios, más otro tipo de colectivos. Se ha intentado buscar todos los perfiles, desde asociaciones religiosas a AMPAs, a grupos más radicales independentistas o a grupos más conservadores. Y está funcionando muy bien. Se reúnen una vez al mes para tratar los temas que están poniendo sobre la mesa y en mi barrio, que es Benimaclet, está siendo uno de los más activos. También depende de la tradición asociativa del barrio, y en Valencia hay varios que destacan mucho frente a otros. Pero, Mariano, ¿tú te referías a asociación entre museos o profesionales que llevan a cabo este tipo de hibridaciones de arte y contextos sanitarios, ¿no? Yo estaba pensando en estos momentos en esto, sin pues descartar, que yo que sepa, por supuesto, no hay nada. Claro, sin descartar que a su vez uno de los objetivos, si nos pusiéramos en común, sería también conectar con entidades ciudadanas, ¿no? De culturas, De hecho, antes de empezar a trabajar, siempre creo que es riguroso hacer investigación de qué se ha hecho antes de campo, y en nuestro país, ¿no? Nosotros cuando empezamos lo que ubicamos bien era un museo que se llamaba Mupai de la infancia en el Gregorio Marañón, que lo llevaba a Clara Mejías, que es de Pedagogías Invisibles, pero para allá el año 2005-2006. Y después la tradición de DKV, que es este hospital de Denia, que tienen un programa de arte, pero es más bien un programa de arte expositivo y de colección en el propio hospital, y luego también tienen algunas experiencias de talleres, pero hay muy poco. Sí que en salud mental se han realizado muchísimas más experiencias y proyectos, pero en el tema de salud, como entendemos aquí,
en nuestro país hay muy poco hecho. Las experiencias que contaba Guillem y María Luisa de intentar vertebrar para que, como tú decías, no fueran cosas pasajeras, como anecdóticas. flores de... Sí, anecdóticas, ¿no? Sí. Claro, o que dependan de personas, ¿no? Porque hay proyectos que dependen de personas y esas personas cuando ya no están o cambian de trabajo, lo que sea, desaparecen. El poder garantizar una continuidad y una generalidad de este tipo de iniciativas me parece muy importante. Bueno, hemos llegado al límite del tiempo. Yo creo que si queréis de forma fugaz decir, en fin, un comentario, ¿no? Cada uno de vosotros o de vosotras sobre alguna cuestión que, en fin, de última hora que queréis dejar dicho o poner énfasis en algún aspecto, pues nos podemos conceder ese minuto, 2 minutos repartido entre todos. ¿Sí? Bueno, en mi caso yo solo decir que creo que en momentos de crisis grandes como hemos encontrado ahora, el museo ha sido un refugio para las personas y que mucha gente ha venido o ha puesto en valor espacios como el nuestro, por ejemplo, que tienen una combinación de naturaleza y arte y creo que es una oportunidad para nosotros para seguir reivindicando el papel del arte en la sociedad y salir de, digamos, de esta infrafinanciación que sufrimos todos. Gracias, Mireia. ¿Alguien más? Y yo diría un poco la oportunidad que tenemos con estos ejemplos, ¿no? Que se pueden utilizar como buenas prácticas en el sentido que no tiene que ser de 100% bueno, sino que también de los errores o de los ajustes posibles, ¿no? Que esto es la base del método científico, ¿no? Nos puedan servir para consolidar un argumentario más allá del el buenismo, de las buenas intenciones, sino pues de una forma más razonada, articulada, evaluada, sólida de los generadores de las políticas generales de la administración, ¿no? Que vean un recurso más importantísimo más en este contexto como las artes. Es posible, o sea, en mi organización ELIX esto es posible, lo que sería necesario es que esto fuera muy generalizado. ¿Sí? Yo lo que ha dicho Mireia, Sanidad está súper saturada y los presupuestos muy ajustados hasta el punto que los talonarios de las recetas los hemos impreso nosotros. Estamos hablando de 600 euros, de los que no disponían. Y claro, pero yo creo que con todos estos brotes la administración pública cada vez más va a estar un poquito más receptiva y si seguimos ahí todos remando y como ha dicho Guillem, lo nuestro va a ser muy difícil que salga adelante, pero se va a intentar. Bueno, esperemos que llegue el momento. Perdón, Rosén, no sé si también quieres ya añadir algo más, aunque abriste esta última tanda. Sí, no, pues un placer compartir este espacio con vosotros. Sí, lo que iba a decir, bueno, pues que efectivamente si ahora es difícil montarlo, lo que tendríamos que esperar que dentro de unos años sea difícil no realizarlo, ¿no? Que sea difícil que alguien lo desmonte, lo que se vaya haciendo. En fin, muchísimas gracias por todas estas aportaciones, Marta y compañía. Muchísimas gracias a todos y gracias también a toda la organización por esta mesa que espero que haya interesado esta reunión o este pequeño debate que haya interesado a los asistentes.